Entonces empiezo precisamente diciendo que durante 30 años que tengo de dedicarme formalmente a la promoción y a la creación artística, he tenido la oportunidad de coincidir en muchos proyectos a lo largo de nuestro estado, como una comunidad que en lo cotidiano nos hemos hermanado, que compartimos sueños e ideas más allá de credos y de posiciones burocráticas que nos ha correspondido atender. Somos amigos, artistas y promotores, compañeros de oficio, un grupo que sin necesidad de tener un nombre que nos certifique, buscamos única y exclusivamente que todos comprendamos la importancia de que nuestra sociedad tenga acceso a las manifestaciones del espíritu y que para lograrlo necesitamos herramientas y medios para desarrollar satisfactoriamente lo que para nosotros más que un trabajo es un estilo de vida y además me atrevo a decirlo una religión. O sea, hay que entender al promotor cultural como un estilo de vida, es una forma de ser. O sea, no es el promotor cultural de beneficencia, las señoras que forman la agrupación para ayudar a... No. El promotor cultural es un oficio, como es un historiador, como es un médico, como es cualquier vocación, es un oficio y no corresponde solamente a puestos burocráticos o puestos políticos que muchas veces se dan. Ser promotor es toda, como lo digo aquí, me atrevo a decirlo, toda una religión. Cuando escuchamos los términos arte y cultura, una gran mayoría piensa en refinamientos, en conceptos muy elevados y difíciles de entender. O sea, nos vamos a pensar en refinamiento, las bellas artes, textos muchas veces imposibles de entender, o las grandes sinfonías, o los cuadros que vemos colgados en galerías y que no entendemos. O sea, nos vamos a eso, ¿no? Y vamos a ver la mejor manera de concretar qué es la cultura, qué es la cultura. Nos vamos a la definición que conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales que en 1982 se realizó, es una reunión de la Organización de Naciones Unidas, que precisamente es la que ve toda esta de las políticas culturales, nos dice que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y que ahora, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. O sea, en síntesis, ¿qué es cultura? Cultura es todo acto del ser humano, todo el acto que hace como sociedad y que los distingue y lo caracteriza. Eso es lo que forma un patrimonio cultural. Lo que hacemos, lo que comemos, cómo pensamos, cómo nos vestimos, cómo son nuestros ritos, nuestras fiestas, nuestra manera de pensar. Eso es lo que conforma el patrimonio cultural de un pueblo. Incluidas, como dice aquí también, las artes, que las artes ya digamos que son parte más elevada, las famosas bellas artes, ese término que a nosotros no nos gusta mucho, porque finalmente hay siempre una línea muy delgada entre lo que es arte y lo que es artesanal, ¿no? Lo popular de lo refinado. La cultura es tan antigua como la presencia del hombre sobre la tierra, o sea, eso es por ende, desde que existe el hombre como tal. Si aplicamos como referencia la versión bíblica del origen del hombre, el hecho de que Adán y Eva decidieran cubrir sus cuerpos desnudos con hoja de parra ya fue un acto cultural. Eso ya definió un proceso cultural de una sociedad. Puede ser entonces que la promoción cultural sea tan antigua como los primeros hechos artísticos, aunque no hay manera de comprobar si los pintores rupestres que realizaron los murales de las grutas de Oriñaque en Francia o las cuevas de Altamira en España, que son los vestigios más antiguos que hay de pintura rupestre sobre cuevas, que de hecho hace poco también en Tamaulipas acaban aquí por San Carlos de descubrir unas pinturas rupestres. No sabemos si recibieron algún apoyo de algún programa de desarrollo cultural municipal o de algún desarrollo cultural tribal, ¿no? Ya que la figura del municipio es una entidad mucho más reciente, al menos por algunos miles de años. Lo que sí es comprobable es que la promoción de la cultura es tan antigua como Grecia misma, ¿no? Que es la madre de la cultura. Mucho más antigua que el Imperio Romano, cuna de mecenas, el mecenazgo, que todavía utilizamos ese término, viene de Mecenas, que fue un promotor de arte y la cultura en la antigua Roma.
y por lo menos es tan antigua como el Renacimiento italiano y el acervo artístico de los Médicis, ¿no? Que sabemos que en Italia que fueron de los grandes promotores de Miguel Ángel, de Leonardo, y que conformaron un patrimonio cultural muy importante que todavía persiste, ¿no? Incluso la promoción cultural es tan antigua como la Revolución Francesa, que precisamente la Revolución Francesa es donde empieza a generarse un verdadero movimiento de promoción cultural en la historia de la humanidad, ya como ahora lo conocemos. Porque bueno, precisamente la Revolución Francesa abrió todo un campo, promovió las revoluciones en muchas otras partes del mundo, y abrió al público las puertas de las bibliotecas y de los museos, y hace surgir la política cultural como un proyecto verdaderamente social. De hecho, pues bueno, el Museo del Louvre, que es el museo más antiguo del mundo, el primer museo como tal que se conoce, pues surge precisamente a raíz de la Revolución Francesa. Era el palacio de los reyes y que tenían la gran colección de arte universal, porque de todas las culturas tenían colecciones, y que solo tenían acceso a ellos pues la burguesía y la corona, y se abre al pueblo y se genera ese primer museo, y es cuando se empieza a raíz de la Revolución Francesa un verdadero movimiento cultural. Y es en Francia precisamente a los finales de los años 50, ya en el siglo XX, pues estamos hablando de apenas hace 60 años, donde se crea la Secretaría de Cultura, la primera Secretaría de Cultura en el mundo, en Francia, y que establece una red cultural que irriga aquel país de una manera, si no única, sin duda notable. Entonces, esta síntesis, en síntesis, ¿esto qué nos dice? Que el terreno de la promoción cultural relativamente es algo muy joven, muy nuevo. O sea, empezó con la Revolución Francesa y culminó en Francia verdaderamente el verdadero movimiento de inicio como la cultura, como parte de un sistema de gobierno, es definitivamente después de los años 50 en Francia. Entonces la promoción cultural es muy joven, es algo joven. Por eso, y hago esta mención porque siempre aquí en Reynosa, y lo vuelvo a repetir por acá, siempre decimos que en Reynosa falta mucho, que hay un atraso en la cultura, siempre nos hemos estado quejando mucho, yo siempre, es una queja que siempre he escuchado, y obviamente los que nos dedicamos a esto lo defendemos. No, o sea, lo que pasa es que tenemos otro tiempo, llevamos otro ritmo. Para empezar, somos una ciudad joven, relativamente joven, 260 y tantos años, habla una ciudad joven. Tendemos mucho a compararnos con Monterrey, por ejemplo, ¿no? Con la actividad que tiene Monterrey. Pues sí, pero Monterrey, ¿cuántos años tiene? Digo, también tenemos que ver la edad cronológica de una sociedad y de una comunidad para entender también que el proceso cultural y de promoción cultural es un proceso que llega tarde a lo mejor a las sociedades. ¿Por qué? Porque una vez que la sociedad cubrió sus necesidades básicas, de alimento, de agricultura, etcétera, todas las necesidades básicas, es cuando después voltean a ver las necesidades del espíritu y empieza a surgir los movimientos culturales. No significa que no existan, existen siempre, pero de una manera más aislada. Y entonces es evidente que los procesos culturales son propios de la naturaleza humana y por ende de sus sociedades. Y lo que dije hace rato, la política cultural como responsabilidad del Estado es un hecho relativamente muy reciente, y en México también lo es. O sea, a nivel nacional, para poder bajar a Reynosa es importante hacer un recorridito pequeño a nivel nacional, que es lo que ha sucedido. A principios del siglo, después del Porfiriato, que Porfirio Díaz, pues vivimos una cultura muy afrancesada, digo, es algo que ustedes mejor que yo lo saben, de que todos los movimientos culturales que se dieron en esa época pues eran más bien producto de importación, o sea, con algunos matices mexicanistas se les daba oportunidad, pero éramos totalmente europeizados. O sea, la cultura era Europa, ¿no? Era la que nos daba los cánones, tanto en arquitectura como en todo. O sea, la que daba los cánones estéticos durante todo el Porfiriato fue pues precisamente Europa, ¿no? A raíz de la Revolución Mexicana, pues también resurge un movimiento cultural, de promoción cultural, de retomar lo mexicano, de valorar lo mexicano. Digo, no me voy a extender, ahí está José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación, que generó todo un movimiento importante en la promoción y difusión de la cultura en México, y el de valorar lo mexicano,
En la pintura pues estuvieron los tres grandes, Siqueiros, Orozco, Rivera, que generaron todo, llenaron los murales, llenaron los muros de los edificios significativos de nuestro país, con la historia de México, con la conquista, con la revolución, con la independencia, etcétera, ¿no? Entonces es cuando genera un movimiento muy importante, se empieza a generar, es cuando nace el Instituto Nacional de Bellas Artes, y que era en ese entonces el que generaba los lineamientos en cuanto a la promoción cultural, pero es innegable que siempre era con una visión muy centralista. Todo sucedía en la capital, en México, lo importante, lo destacado, sucedía ahí. Pues de qué artistas importantes sabemos de todas esas épocas, de los artistas que radicaban en México, cuando también en provincias sucedían movimientos culturales, sucedían otros, pero vivíamos un centralismo cultural muy destacado. Después la Secretaría, en los 50, la Secretaría de Educación crea una subdirección de cultura que era la encargada, empezó a ser la encargada de difundir y extender hacia los estados, empezar a correr circuitos para difusión de la cultura y empezar a generar intercambios. Pero realmente cuando se empieza y se genera un movimiento importante es en 1988. Estamos hablando de ¿qué? Escasos 20 y tantos años. Cuando se crea en México el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, que ya se independiza de la Secretaría de Educación, aunque sigue siendo un brazo de la Secretaría de Educación, pero ya conforman este Consejo Nacional, que es el que alberga todas las instituciones que existen para promover y difundir la cultura en sus diferentes ramas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, etcétera, ¿no? Todos los organismos que lo juntan. Entonces, en esa época se vieron multiplicarse a lo largo del país encuentros, foros, cursos, destinados a plantear lineamientos para que la oferta cultural fuera accesible a todos los sectores de la sociedad, y sobre todo la formación de recursos humanos para el área de la mediación cultural, entendida esta como el dominio de las acciones entre la obra cultural, su productor y su público, como un complemento de los antiguos modelos más preocupados por la obra artística, su producción, comprensión y restauración. El antiguo modelo era preocupado por la obra de arte, por la difusión de la obra de arte, pero a raíz de este movimiento, que en lo personal me tocó vivir muy joven, fue cuando yo me iniciaba como promotor cultural, cuando surge el CONACULTA, me tocó vivir todos estos foros y cursos por toda la República. Es preocuparnos también por la divulgación y que el pueblo tenga acceso al arte, y que los artistas también se empiece a generar movimiento y no sea solamente unos cuantos, el club de Toby, ¿no? Es entonces que la Federación, a través de CONACULTA, implementa programas que descentralizan este tipo de acciones para integrar a los estados y a los municipios y permitirles tener acceso a los recursos que los presupuestos federales destinan al área cultural. Entonces, eso, lo repito, quiere decir que en Reynosa no es que estemos mal, vamos bien, hemos vivido los procesos de una manera natural. Esa tarea que se dio en ese momento con CONACULTA era aterrizar en cada estado para generar y ver y detectar quiénes son los que estaban haciendo un movimiento para formar cuadros, o sea, porque no existían, porque todos trabajábamos de manera muy aislada. Entonces fue generar cuadros para precisamente tener una red real a nivel nacional para la promoción y difusión de la cultura. Obviamente lograr la descentralización no era tarea fácil, no fue una tarea fácil, y limitada, con algunas excepciones, porque tampoco los estados estaban preparados para recibir todos esos cambios en la manera de promover y difundir la cultura a nivel nacional. Pero Tamaulipas, en ese sentido, fuimos una excepción, porque teníamos las puertas abiertas para poder hacerlo. Durante el gobierno de Emilio Martínez Manatú, el doctor, se crea por primera vez el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, el ITBA, que fue el primer instituto como tal que se encargó, regido por el gobierno del estado, para promover la cultura en toda la entidad. Es precisamente en el sexenio al finales del doctor Emilio Manatú que se crea el primer espacio cultural importante de Tamaulipas, que es el Centro Cultural Tamaulipas, que está en la Plaza Juárez frente al Palacio de Gobierno,
fue el primer centro cultural importante de magnitud, que está por cumplir 30 años, que se crea. Y entonces, después viene el gobierno del ingeniero Américo Villarreal y él crea el Instituto Tamaulipeco de Cultura, que ya más estructurado, con más forma, y que es el antecesor del que ya existe todavía, que continúa, que es el instituto actual, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Entonces, precisamente en el 88 que se crea Conaculta y que empieza a contactar con cada estado, se encuentra con que Tamaulipas ya tenía un Instituto de Cultura. O sea, Tamaulipas ya tenía la estructura adecuada precisamente para integrarse a esa nueva red, de manera de operar y de trabajar para descentralizar los servicios culturales en el país y mandarlos hacia todas las comunidades de México. Entonces, para nosotros fue muy afortunado para Tamaulipas. Me tocó trabajar ahí en el gobierno del ingeniero Américo. Entonces fue una perfecta oportunidad de empezar a aterrizar, y entonces empecé a generar en Tamaulipas un movimiento cultural y promotor cultural muy importante y muy destacado, ¿no? Y ha sido precisamente las dos últimas décadas del siglo XX y en la primera del XXI que se ha generado en nuestra tierra un movimiento cultural significativo en el que los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil han participado de manera conjunta. La creación de la infraestructura cultural que todos conocemos, festivales artísticos y académicos de carácter nacional e internacional y programas específicos para el desarrollo cultural municipal, entre muchos otros, son un paso